Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El contador de granos. El templo olía a piedra caliente y a papiro recién raspado. Cada mañana, antes de que el sol tocara el patio central, Hamén ya estaba sentado frente a la mesa de registros. No era sacerdote ni escriba de alto rango, solo un contador. Su tarea, verificar las cifras de las cosechas que llegaban desde los campos del norte. Los sacos eran pesados y los números más aún. Durante años, Hamén había anotado sin preguntar. Las cantidades llegaban, los sellos se marcaban, los papiros se archivaban. Pero esa semana algo no cuadraba. El número de sacos registrados superaba lo que los campos podían producir. No por poco, por mucho. Al principio pensó en error, luego en descuido. Pero al revisar los registros anteriores, encontró el mismo patrón. Las cifras infladas no eran nuevas, solo habían sido invisibles. Esa noche no durmió, no por miedo, por cálculo. Si hablaba, sería acusado de profanar los registros sagrados. Si callaba, seguiría siendo cómplice de algo que no entendía del todo. Al día siguiente, cuando el supervisor le pidió el resumen mensual, Hamén entregó un papiro distinto. No tenía cifras, solo una frase. La tierra no da lo que no se siembra. El supervisor lo leyó sin expresión. No dijo nada. Solo dejó el papiro sobre la mesa y salió. Hamén entendió que, en ciertos lugares, el silencio también es una respuesta, pero no siempre es la que uno espera. El supervisor no volvió a mencionar el papiro, pero desde ese día, Hamén notó que los sacos llegaban con más cuidado. Las cifras, aunque aún infladas, eran menos escandalosas. Como si alguien hubiera entendido el mensaje, pero no estuviera dispuesto a corregirlo del todo. Una semana después, fue convocado a una sala que nunca había pisado. Allí, 3 hombres lo esperaban. No llevaban insignias, pero sus túnicas eran más limpias que las del resto. Uno de ellos habló sin levantar la voz. ¿Por qué escribiste eso? Hamén no respondió de inmediato. Miró el suelo de piedra, luego el rostro del hombre que preguntaba. «¿Porque es verdad?», dijo. «¿Y qué esperas que hagamos con la verdad?». «Nada, solo que no se olvide». Los hombres se miraron entre sí. No hubo amenaza, tampoco aprobación, solo una pausa larga, como si la conversación no tuviera desenlace. Al salir, Hamén no volvió a ver al supervisor, tampoco recibió nuevos registros. Fue asignado a otra tarea: limpiar los patios interiores, lejos de los papiros. No protestó. Cada tarde, al terminar su labor, pasaba frente al archivo. Y aunque ya no podía entrar, sabía que los números seguían allí. Sabía que seguían creciendo. Sabía que nadie los creía del todo,
pero también sabía que en algún lugar quedaba un papiro sin cifras, con una frase que no se podía borrar. El nuevo trabajo era simple: barrer los patios interiores antes del mediodía, asegurarse de que no quedaran hojas secas ni polvo acumulado cerca de las columnas. Nadie le hablaba, nadie lo vigilaba, pero Hammond sabía que lo observaban. Pasaron semanas, el templo seguía funcionando como siempre. Las caravanas llegaban, los sacos eran descargados, los registros continuaban. Desde su rincón, Hammond veía pasar a los nuevos contadores, más jóvenes, más obedientes. Ninguno miraba 2 veces los números. Una tarde, mientras barría cerca del archivo, una hoja de papiro cayó de una cesta mal cerrada. No tenía sello, solo una cifra, escrita con tinta fresca. Hammond la reconoció. Era la misma que él había corregido en silencio meses atrás. No la devolvió. La guardó bajo su túnica y siguió barriendo. Esa noche, en su pequeña celda, encendió una lámpara de aceite y copió la cifra en un trozo de tela. Luego escribió debajo con mano firme: lo que se repite sin ser dicho, también deja rastro. Al día siguiente, colgó la tela en el muro interior del pozo, donde solo los que bajaban por agua podían verla. No esperaba respuesta, no buscaba justicia, solo quería que alguien más supiera que no todo estaba limpio. Con el tiempo, otras telas aparecieron, algunas con cifras, otras con frases breves, ninguna firmada. El templo no cambió, pero ya no era el mismo. Una mañana, mientras limpiaba el patio del Al-Azur, Hammond vio a un joven acercarse al pozo. No era un trabajador del templo ni un visitante habitual. Vestía ropa sencilla, pero sus manos estaban manchadas de tinta. Bajó el cubo, extrajo agua y al girar para marcharse, se detuvo frente al muro interior. Leyó las telas colgadas. No tocó ninguna, solo sacó un pequeño trozo de papiro de su bolsa y lo dejó entre las piedras, sin mirar atrás. Cuando el patio quedó vacío, Hammond se acercó. El papiro decía: si el número no es cierto, el pan tampoco. No había firma, no hacía falta. Desde ese día, los papiros comenzaron a aparecer con más frecuencia. Algunos eran frases, otros cifras corregidas. Ninguno era oficial, ninguno era público, pero todos estaban allí, visibles para quien bajara por agua. El pozo se volvió un lugar de paso lento. Algunos fingían no ver, otros leían en silencio. Nadie hablaba del muro, nadie lo retiraba. Hammond seguía barriendo. Ya no era contador, ya no escribía, pero cada tarde, antes de volver a su celda, pasaba por el pozo. No para dejar nada, solo para ver si alguien más había entendido. Porque en ese templo donde todo se registraba, lo único que no se anotaba era lo que más importaba. Una mañana, el muro del pozo apareció limpio. Las telas habían sido retiradas sin aviso, sin explicación. Nadie preguntó, nadie comentó, pero el silencio que siguió fue distinto, más tenso, más largo. Hammond no reaccionó, siguió con su tarea, barriendo los patios, evitando mirar hacia el archivo. Sabía que no era castigo, era advertencia. Esa noche, en su celda, encontró un trozo de papiro bajo la estera. No tenía firma, solo decía: el que cuenta también es contado.
No volvió a escribir, no volvió al pozo, pero cada vez que pasaba cerca, notaba miradas breves, pasos más lentos, gestos contenidos. Algo había quedado, no en los muros, en la gente. Con el tiempo los registros oficiales comenzaron a variar, no mucho, apenas lo suficiente para parecer más creíbles. Los sacos seguían llegando, los números seguían creciendo, pero ya nadie los aceptaba sin pensar. Hamen envejeció sin volver a tocar un papiro. Murió en una noche sin luna, en una celda sin adornos. Su nombre no fue inscrito en los registros del templo, pero en el pozo alguien volvió a colgar una tela. Decía, la tierra da lo que se cuida, no lo que se exige. Y nadie la retiró. El templo continuó con su ritmo habitual. Las caravanas llegaban, los registros se llenaban, los patios se barrían. Pero algo había cambiado. No en los muros, ni en los papiros, en la forma en que algunos miraban, en el tiempo que tomaban para responder, en las pausas que antes no existían. Un día, un nuevo contador fue asignado al archivo, joven, de manos rápidas y mirada inquieta. Hamen lo observó desde lejos, sin acercarse. No había instrucción oficial, pero todos sabían que no debía intervenir. Pasaron semanas. El joven comenzó a dejar pequeños trazos en los márgenes de los papiros. No eran cifras, eran marcas, señales, como si alguien le hubiera enseñado a leer más allá del número. Una tarde, mientras limpiaba el patio central, Hamen encontró un trozo de tela bajo una piedra. No tenía tinta, solo estaba doblado con cuidado. Al abrirlo, vio una marca, la misma que el joven usaba en los márgenes. No era mensaje, no era cifra, era reconocimiento. Hamen no respondió, no dejó nada, pero esa noche, al pasar por el pozo, se detuvo, miró el muro vacío y por primera vez en mucho tiempo sonrió. No porque algo hubiera cambiado, sino porque alguien había entendido que cambiar no siempre es visible. A veces basta con saber que otro también ve. El joven contador continuó su labor en el archivo, cada vez con más precisión, cada vez con más cuidado. No corregía los registros abiertamente, pero sus marcas en los márgenes se volvían más frecuentes, más visibles. Algunos decían que eran errores, otros que eran advertencias. Los supervisores no intervenían, tal vez no entendían, tal vez preferían no entender. Un día, durante la inspección mensual, un visitante de otra región pidió revisar los registros del templo. Era un hombre mayor, con voz pausada y ojos atentos. Pasó horas en el archivo, sin hablar, sin preguntar. Al final, pidió ver el pozo. El joven lo acompañó. Al llegar, se detuvo frente al muro vacío. No había telas, no había papiros, solo piedra. «Aquí hubo algo», dijo el visitante. El joven no respondió. Solo bajó el cubo, extrajo agua y lo ofreció en silencio. El hombre bebió, miró el muro una vez más y antes de marcharse dejó un pequeño objeto entre las piedras. Una piedra plana, con una marca tallada, la misma que aparecía en los márgenes de los papiros. Esa noche el joven fue al pozo. No tocó la piedra, no la movió. Solo dejó junto a ella un trozo de tela en blanco. No escribió nada, porque a veces lo que se sabe no necesita ser dicho, solo necesita un lugar donde quedarse. El joven contador continuó su labor en el archivo, cada vez con más precisión,
cada vez con más cuidado. No corregía los registros abiertamente, pero sus marcas en los márgenes se volvían más frecuentes, más visibles. Algunos decían que eran errores, otros que eran advertencias. Los supervisores no intervenían, tal vez no entendían, tal vez preferían no entender. Un día, durante la inspección mensual, un visitante de otra región pidió revisar los registros del templo. Era un hombre mayor, con voz pausada y ojos atentos. Pasó horas en el archivo, sin hablar, sin preguntar. Al final, pidió ver el pozo. El joven lo acompañó. Al llegar, se detuvo frente al muro vacío. No había telas, no había papiros, solo piedra. «Aquí hubo algo», dijo el visitante. El joven no respondió, solo bajó el cubo, extrajo agua y lo ofreció en silencio. El hombre bebió, miró el muro una vez más y antes de marcharse dejó un pequeño objeto entre las piedras, una piedra plana, con una marca tallada, la misma que aparecía en los márgenes de los papiros. Esa noche el joven fue al pozo. No tocó la piedra, no la movió. Solo dejó junto a ella un trozo de tela en blanco. No escribió nada, porque a veces lo que se sabe no necesita ser dicho, solo necesita un lugar donde quedarse. El joven contador no volvió al pozo durante varios días. Seguía trabajando en el archivo, revisando cifras, marcando márgenes con la misma discreción. Pero algo en su rutina había cambiado. Ahora, al final de cada jornada, pasaba por el patio donde Jamén solía barrer. Se detenía un momento, miraba el suelo limpio y luego seguía su camino. Una tarde, encontró una pequeña piedra en su mesa de trabajo. No tenía inscripción, solo estaba allí, colocada con cuidado sobre un papiro en blanco. Nadie la vio llegar, nadie la reclamó, pero él entendió. Esa noche volvió al pozo. La piedra plana seguía allí, junto a la tela en blanco. No agregó nada, no retiró nada, solo se sentó en el borde y esperó a que el cubo subiera vacío, como si el agua no fuera lo importante. El templo, con sus muros altos y sus sombras largas, parecía ajeno a todo, pero en ciertos rincones, donde el sol apenas tocaba, las cosas pequeñas seguían ocurriendo. Un trazo en un margen, una tela sin tinta, una piedra sin nombre. Y aunque los registros oficiales seguían llenándose, aunque los supervisores seguían firmando sin leer, algo se había instalado en el aire. No era protesta, no era reforma, era otra forma de estar. Una forma que no buscaba ser vista, pero que ya no podía ser ignorada. El joven contador comenzó a notar que sus marcas en los márgenes ya no pasaban desapercibidas. Un escriba mayor, encargado de revisar los registros antes de ser archivados, empezó a dejar comentarios breves junto a sus trazos. No eran correcciones, eran preguntas. ¿Por qué esta cifra no coincide con la del mes anterior? ¿Quién autorizó este ajuste? El joven no respondía directamente, pero cada vez que recibía un comentario, dejaba una nueva marca, más precisa, más evidente. El diálogo silencioso creció. Otros escribas comenzaron a imitar el gesto, algunos por convicción, otros por temor a quedar fuera de lo que ya parecía inevitable.
Una tarde, el supervisor general convocó al joven. Lo recibió en una sala pequeña, sin ventanas, con solo una mesa y 2 sillas. «Tus marcas están generando dudas», dijo sin levantar la voz. «¿Las cifras también?», respondió el joven. El supervisor lo observó largo rato. Luego deslizó un papiro sobre la mesa. Era un registro de cosecha con cifras duplicadas. Al pie, una firma que no debía estar allí, la del supervisor mismo. «¿Qué harías tú con esto?», preguntó. El joven lo miró sin miedo. Lo guardaría, no para denunciar, para recordar. El supervisor asintió, no dijo más. Pero al día siguiente, el joven fue reasignado al control de entradas del templo. Ya no tendría acceso directo a los registros, ya no marcaría márgenes. Sin embargo, cada visitante que llegaba debía pasar por él. Y cada saco que entraba, cada cifra que se anunciaba, era escuchada por alguien que sabía contar sin escribir. El conflicto no era abierto, pero estaba en marcha. No entre personas, entre formas de ver, entre lo que se acepta por costumbre y lo que se cuestiona en silencio. El joven contador, ahora en la entrada del templo, comenzó a notar patrones en los visitantes. Algunos llegaban con más sacos de los que declaraban, otros con menos. Algunos evitaban mirarlo a los ojos, otros lo hacían con demasiada insistencia. Empezó a anotar mentalmente los rostros, los gestos, las voces. No tenía papiros, pero tenía memoria. Y cada noche en su celda dibujaba en la pared con carbón marcas que solo él entendía. Líneas, puntos, curvas. Un sistema propio, sin cifras, sin nombres. Una tarde, un visitante habitual llegó con un cargamento menor al registrado. El joven lo detuvo con cortesía. «Faltan 2 sacos», dijo. El hombre lo miró con frialdad. «¿Y tú quién eres para contar?» «Alguien que sabe hacerlo». El visitante no respondió. Pero al día siguiente, el joven fue llamado nuevamente por el supervisor. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaban 2 hombres vestidos con túnicas oscuras, enviados desde otro templo. «Tus observaciones están generando ruido», dijo uno de ellos. «Los números también», respondió el joven. «¿Estás dispuesto a dejar de contar?» «No, pero puedo dejar de hablar». Los hombres se miraron. No esperaban esa respuesta. El supervisor, en silencio, deslizó un papiro sobre la mesa. Era un registro de entrada con la cifra corregida. No tenía firma, solo una marca en el margen, la del joven. «Esto no salió de ti», dijo el supervisor. «No, pero alguien lo vio». La reunión terminó sin castigo, sin orden. Pero al regresar a su puesto, el joven encontró una piedra plana sobre la mesa. No tenía marca, no tenía mensaje, solo estaba ahí. La tomó, la guardó en su túnica y siguió contando, porque en ese templo, donde todo se registraba, lo que no se decía empezaba a pesar más que lo escrito. Una mañana, el joven fue despertado antes del amanecer. 2 hombres lo esperaban en la entrada de su celda. No llevaban insignias, pero su presencia no dejaba lugar a dudas. No era una visita común. «Debes acompañarnos», dijo uno de ellos. No preguntó a dónde. Sabía que en el templo las preguntas no siempre tenían respuesta. Caminó en silencio por los pasillos aún oscuros, hasta una sala que nunca había visto. Allí, sentado en una silla baja,
lo esperaba un anciano de rostro seco y manos cruzadas. «He leído tus márgenes», dijo el anciano sin levantar la voz. El joven no respondió. «No me interesa si son ciertos. Me interesa por qué los hiciste. Porque los números no eran verdad. ¿Y qué esperas que ocurra cuando se dice la verdad? Nada, pero que no se olvide». El anciano lo miró largo rato. Luego asintió, como si hubiera escuchado lo que necesitaba. «Volverás al archivo, pero no para marcar, para observar». El joven entendió. No era un castigo, era una advertencia. Durante las semanas siguientes, volvió a su antiguo puesto. No dejó marcas, no corrigió cifras, solo observó. Y en su silencio, otros comenzaron a actuar. Un escriba dejó una cifra sin firmar. Otro omitió un sello. Pequeños gestos, pequeñas grietas. Una noche, al pasar por el pozo, encontró una tela nueva. No tenía frase, solo una cifra, exacta, sin adornos, sin exceso. Era la primera vez que alguien escribía un número sin miedo. El joven no sonrió, no dejó respuesta, solo se sentó en el borde del pozo y miró el agua quieta, porque a veces el cambio no llega con ruido. Llega cuando alguien deja de mentir y otro decide no corregirlo. El joven continuó en su puesto, observando, escuchando, memorizando. Ya no necesitaba marcar márgenes ni colgar telas. Su presencia bastaba. Algunos lo evitaban, otros lo saludaban con respeto. Pero todos sabían que él contaba, incluso cuando no escribía. Una tarde, un nuevo cargamento llegó desde el sur. Era más grande de lo habitual y venía acompañado por un funcionario externo, enviado por la administración central. El hombre pidió revisar los registros, inspeccionar los sacos, hablar con los contadores. Durante la inspección, el joven fue llamado a declarar, no como acusador ni como testigo, solo como alguien que conocía los números. «¿Reconoces estas cifras?», preguntó el funcionario señalando un papiro. El joven lo miró, luego miró los sacos apilados. «No coinciden», dijo. «¿Puedes probarlo?». «No, pero puedo contarlo». El funcionario ordenó el recuento. El resultado fue claro. Faltaban sacos, las cifras estaban infladas. No era la primera vez, pero sí la primera vez que alguien lo decía en voz alta frente a otros. El supervisor del templo no habló, no negó, no defendió, solo bajó la cabeza. Esa noche, el joven volvió a su celda sin escolta. Nadie lo felicitó, nadie lo castigó, pero al pasar por el pozo, vio algo nuevo. Una fila de piedras planas, alineadas junto al muro, cada una con una marca distinta, ninguna con nombre. Se sentó en silencio, no tocó las piedras, no dejó mensaje, solo cerró los ojos y escuchó el agua, porque a veces el eco más fuerte no viene del grito, sino de lo que se repite en voz baja, una y otra vez, hasta que alguien decide escuchar. Neferká regresó al archivo con una nueva tarea.
observar los registros sin intervenir, sin marcar, sin corregir. Pero su presencia ya era suficiente para alterar el ritmo. Los escribas sabían que él leía más allá de las cifras, que recordaba, que entendía. Una tarde, un nuevo escriba fue asignado al archivo. Joven, ambicioso, con trazos rápidos y seguros. Al principio ignoró a Neferka. Luego comenzó a desafiarlo con preguntas veladas. ¿Por qué no corriges si ves el error? ¿Acaso el silencio también es mentira? Neferka no respondía, solo observaba. Pero cada pregunta dejaba una marca, no en los papiros, sino en el aire. El conflicto creció. Algunos escribas se alinearon con el nuevo, otros con Neferka. No había enfrentamientos abiertos, pero los registros comenzaron a mostrar dos estilos. Uno que seguía las cifras oficiales, otro que dejaba espacios, omisiones, dudas. El supervisor convocó a ambos, les pidió explicaciones. El nuevo escriba habló con firmeza. Los números deben ser claros. No podemos sembrar incertidumbre. Neferka respondió con calma. Los números deben ser ciertos. No podemos sembrar obediencia. El supervisor no tomó partido, pero al día siguiente los registros fueron divididos. Cada escriba tendría su sección, cada estilo su espacio. Neferka entendió que no se trataba de ganar, se trataba de resistir, de dejar una forma de contar que no dependiera del poder, sino de la memoria. Y mientras el nuevo escriba llenaba papiros con cifras exactas, Neferka seguía dejando espacios, porque a veces lo que falta en el papel es lo que más dice. Neferka comenzó a notar que el nuevo escriba, aquel que había desafiado sus silencios, ya no escribía con la misma seguridad. Sus trazos eran más lentos, sus márgenes más amplios. No lo admitía, pero algo en él había cambiado. Una noche, mientras revisaba los papiros del día, encontró uno sin firma, con una cifra corregida y una marca en el borde. No era suya, pero era una variación de la suya. 3 líneas cruzadas, pero con una curva añadida. Una respuesta. Neferka no dijo nada, no preguntó, solo guardó el papiro en un compartimento oculto del archivo, donde guardaba otros como ese. No eran pruebas, eran señales. El conflicto en el templo ya no era entre personas, era entre formas de registrar. Algunos seguían las cifras oficiales, otros dejaban espacios, y unos pocos comenzaban a escribir con doble tinta, una para ser leída, otra para ser entendida. Un día llegó una orden desde la administración central. Se haría una auditoría completa del templo. Los registros serían revisados por escribas externos. Los contadores serían interrogados. Los supervisores evaluados. El supervisor llamó a Neferka. ¿Estás preparado para hablar? Neferka lo miró con calma. No necesito hablar. Ellos sabrán leer. El supervisor asintió. No con resignación, con respeto. La auditoría duró 3 días. Al final, no hubo castigos, no hubo cambios visibles, pero los escribas externos dejaron una nota en el archivo.
Algunas cifras no coinciden, pero hay coherencia en las marcas. Neferká leyó la nota. Luego la quemó. No por miedo, por cierre. Porque en ese templo, donde todo se registraba, lo que no se podía borrar era lo que nunca se escribió del todo. La auditoría había terminado, pero sus efectos seguían resonando. Los escribas escribían con más cautela. Los supervisores evitaban firmar sin revisar. Y en los pasillos del templo, el nombre de Neferká ya no era un susurro, era una referencia. Una noche, mientras revisaba los compartimentos ocultos del archivo, Neferká encontró un papiro que no recordaba haber guardado. No tenía cifras, solo una frase escrita con tinta oscura. El que cuenta sin miedo, enseña a otros a mirar. No había firma, pero la caligrafía era familiar. El nuevo escriba. Aquel que antes lo había desafiado, ahora escribía como él. No imitaba, aprendía. Neferká dobló el papiro y lo colocó junto a las piedras del pozo, no como mensaje, como testimonio. Días después, un grupo de aprendices fue asignado al archivo. Jóvenes, atentos, con manos limpias y ojos abiertos. Neferká no les dio instrucciones, solo les mostró los papiros, los márgenes, los silencios. Uno de ellos preguntó: ¿cómo sabemos qué cifra es verdadera? Neferká respondió sin mirar el papiro: cuando no necesita defensa. El aprendiz ascendió, no escribió nada, pero al día siguiente dejó una tela en el pozo. No tenía número, solo una marca, 3 líneas cruzadas como una semilla. Porque en ese templo donde todo se registraba, la verdad no era una cifra, era una forma de mirar. Y Neferká, sin quererlo, había enseñado a contar sin obedecer. Hamen había envejecido en silencio. Su cuerpo ya no barría patios ni cargaba sacos, pero su memoria seguía intacta. Vivía en una celda apartada, cerca del muro norte, donde el sol apenas tocaba. Nadie lo visitaba, nadie lo mencionaba, pero algunos sabían que aún estaba allí. Una noche, Nefer dejó una piedra marcada junto al pozo. No era una señal para los escribas, era una llamada. Al día siguiente, Hamen apareció en el patio central. Nadie lo había visto caminar en años. Su presencia fue como una grieta en el mármol. ¿Por qué vuelves?, preguntó Nefer sin levantar la voz. Porque aún hay cosas que no se han contado, respondió Hamen. Nefer lo acompañó al archivo. Allí, entre los compartimentos olvidados, Hamen extrajo un papiro antiguo. No tenía cifras, solo una frase escrita con tinta desvanecida. El número que no se cree es el que más pesa. Este fue el primero, dijo Hamen, el que nadie leyó, el que nadie quemó. Nefer lo sostuvo entre las manos. Era más que un documento, era una raíz. Desde ese día, Hamen comenzó a recibir visitas, aprendices, escribas, incluso supervisores, no para aprender a contar, sino para entender por qué contar. Su celda se volvió un lugar de paso, lento, como el pozo. No había enseñanzas, solo recuerdos. Pero no todos aceptaban su regreso. Algunos lo veían como una amenaza. Un escriba mayor que había firmado cifras falsas durante años comenzó a mover influencias para silenciarlo. Se hablaba de retirarlo del templo, de borrar sus registros.
Nefer lo supo y no lo permitió. Una noche, colocó en el muro del pozo un papiro nuevo. No tenía cifras, no tenía firma, solo decía: si Hamen cae, el templo se hunde. Al amanecer, el papiro seguía allí, y por primera vez, alguien lo leyó en voz alta, no para desafiar, para proteger, porque en ese templo, donde todo se registraba, la memoria de uno podía sostener la verdad de todos. Hamen volvió a ser una figura incómoda para algunos. Su presencia, aunque silenciosa, recordaba que el templo tenía memoria. Los registros podían ser corregidos, los papiros quemados, pero lo que él había sembrado no se borraba. Una tarde, mientras caminaba por el patio central, fue interceptado por el escriba mayor, el mismo que había intentado silenciarlo años atrás. «Tu sombra se alarga demasiado, Hamen», dijo con tono seco. «No es mi sombra, es la luz que ustedes no apagan». El escriba no respondió, pero esa noche la celda de Hamen fue revisada. Los papiros ocultos, las telas guardadas, las piedras marcadas, todo desapareció. No hubo acusación, no hubo castigo, solo ausencia. Nefer lo supo al amanecer. Fue al pozo. Las piedras seguían allí, pero faltaba la más antigua, la que Hamen había dejado. No dijo nada, no buscó culpables, solo tomó un papiro en blanco y escribió: si borran lo que fue, repiten lo que vendrá. Lo colgó en el muro del pozo. Esta vez no lo hizo en secreto, lo hizo frente a los aprendices, frente a los escribas, frente al supervisor. Al día siguiente, Hamen apareció en el archivo, no como contador, como testigo. No pidió recuperar sus objetos, no exigió justicia, solo comenzó a hablar. Contó cómo se inflaban las cifras, cómo se ocultaban los errores, cómo el silencio había sido impuesto como norma y cómo un día decidió escribir sin números. Su relato no fue registrado oficialmente, pero los aprendices lo copiaron en papiros sin sello, lo guardaron en compartimientos sin nombre, lo transmitieron en voz baja. Nefer lo observaba desde el fondo del archivo. No intervenía, no corregía, solo escuchaba. Porque ahora, Hamen no solo era memoria, era voz. Y en ese templo, donde todo se registraba, la verdad empezaba a escribirse sin permiso. Con el paso de los días, la voz de Hamen se volvió más firme. Ya no hablaba solo con aprendices, supervisores, escribas antiguos, incluso visitantes de otros templos venían a escucharlo. No era una lección, era una narración, una forma de recordar lo que el templo había querido olvidar. Nefer lo observaba desde la sombra del archivo. No intervenía, pero cada palabra de Hamen parecía resonar en los papiros que aún no habían sido escritos. Una tarde, un grupo de escribas leales al antiguo orden intentó desacreditarlo. Dijeron que sus recuerdos eran imprecisos, que sus registros no existían, que su memoria era una amenaza para la estabilidad del templo. Hamen no respondió con argumentos. Solo pidió que trajeran un papiro específico, uno que él había copiado a mano muchos años atrás. Nadie lo encontró, pero un aprendiz, en silencio, trajo una tela vieja guardada entre piedras del pozo. Tenía la misma frase que Hamen había escrito en su primer acto de desobediencia.
El número que no se cree es el que más pesa. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier defensa. Esa noche, Nefer fue a la celda de Hamen, no para hablar, solo para sentarse a su lado. Compartieron pan seco y agua, no dijeron palabra. Antes de dormir, Hamen murmuró: no quise cambiar el templo, solo dejar una grieta. Nefer respondió sin mirar: las grietas dejan pasar la luz. Y en ese templo, donde todo se registraba, la grieta ya no podía cerrarse, porque ahora lo que no se escribía también contaba. La celda de Hamen se convirtió en un punto de encuentro. No era un salón ni una escuela, pero quienes entraran salían con algo más que palabras. Salían con una forma distinta de mirar los registros, los silencios, las marcas. Nefer, desde el archivo, comenzó a notar un cambio sutil. Los papiros llegaban con menos correcciones, pero con más pausas. Algunos escribas dejaban espacios deliberados, como si esperaran que el lector completara lo que no se decía. Otros comenzaban a usar símbolos en lugar de cifras, gestos en lugar de firmas. Una noche, Hamen llamó a Nefer. «El templo está cambiando», dijo. «¿Para bien? Para verdad, que no siempre es lo mismo». Nefer se quedó en silencio. Sabía que el cambio traía riesgo, que los que habían construido el templo sobre cifras falsas no iban a ceder sin resistencia. Y la resistencia llegó. Un decreto fue enviado desde la administración central. Se prohibía el uso de marcas no oficiales en los registros. Todo debía ser firmado, sellado, verificado. Las telas del pozo fueron retiradas, las piedras marcadas dispersadas, la celda de Hamen cerrada. Nefer no protestó, no escribió, no desafió, solo esperó. Al tercer día, un aprendiz dejó un papiro en blanco sobre su mesa. No tenía cifras, no tenía firma, solo una marca. 3 líneas cruzadas, con una curva. Nefer lo tomó, lo llevó al pozo, lo colgó en el muro vacío. Y al amanecer había 5 más. Porque en ese templo, donde todo se registraba, la verdad no dependía de permiso, solo de repetición. Y Hamen, aunque silenciado, seguía hablando en cada marca que otros decidían no borrar. El cierre de la celda de Hamen no detuvo el movimiento. Al contrario, lo encendió. Los aprendices comenzaron a copiar sus palabras en papiros sin sello y a esconderlos entre los registros oficiales. Algunos incluso los memorizaban, repitiéndolos en voz baja mientras caminaban por los pasillos del templo. Nefer, desde el archivo, notaba cómo las marcas volvían a aparecer. No eran suyas, eran nuevas, distintas, pero nacidas del mismo gesto, la voluntad de no callar. Una noche, un aprendiz se acercó a él con un papiro enrollado. «Lo encontramos detrás del muro del ala este», dijo. «Es de Hamen». Nefer lo desenrolló con cuidado. Era un texto largo, escrito con letra firme. No hablaba de cifras, hablaba de origen, de cómo el templo había sido fundado no solo para contar, sino para custodiar la verdad, de cómo, con el tiempo, la verdad fue reemplazada por orden y el orden por obediencia. Al final del texto, una frase:
Si el templo olvida porque cuenta, entonces cuenta para olvidar. Nefer no dijo nada, pero esa misma noche volvió al pozo, no para dejar una tela, para abrir una grieta. Con ayuda de 3 aprendices, removieron las piedras del muro donde antes colgaban los papiros. Detrás, encontraron una cavidad sellada. Dentro, papiros antiguos, anteriores a las reformas, con registros que no coincidían con los actuales. Eran pruebas, pero más que eso, eran memoria. Al día siguiente, colocaron uno de esos papiros en el centro del archivo. No como denuncia, como testimonio. El supervisor lo vio, no lo retiró, solo dijo, entonces que se lea. Y se leyó, porque en ese templo, donde todo se registraba, la verdad no era una cifra ni una firma, era una grieta abierta por un hombre llamado Hamen y sostenida por muchos que decidieron no cerrarla. La lectura pública del papiro antiguo marcó un antes y un después. Aunque no hubo proclamaciones ni decretos, el gesto de colocar un registro olvidado en el centro del archivo fue entendido por todos. La verdad ya no podía ser relegada a compartimentos ocultos. Hamen, aunque apartado oficialmente, comenzó a recibir mensajes discretos, papiros enrollados dejados en los rincones del patio, telas con marcas antiguas colgadas en los pasillos, piedras alineadas junto a su celda cerrada. El templo hablaba, no con voz, sino con gestos. Hamen, desde el archivo, organizó una red silenciosa. No era una conspiración, era una restauración. Los aprendices copiaban los textos de Hamen en papiros sin sello. Los escribas más jóvenes los leían en voz baja antes de comenzar sus turnos. Y algunos supervisores, sin admitirlo, comenzaban a dejar espacios en blanco en los registros más delicados. Una noche, Nefer recibió un papiro sin marca, escrito con una caligrafía firme. El templo no se derrumba por la verdad, se sostiene por ella. No había firma, pero era de Hamen. Lo supo por el ritmo de las palabras, por la forma en que la tinta respiraba sobre el papiro. Al día siguiente, Nefer colocó ese texto en el muro del pozo, no como advertencia, como fundamento. Y por primera vez nadie lo retiró, porque en ese templo, donde todo se registraba, la verdad ya no era una grieta, era columna. Y Hamen, desde su celda cerrada, seguía siendo el arquitecto de lo que aún podía sostenerse. La celda de Hamen, aunque cerrada por decreto, se había convertido en símbolo. Los aprendices comenzaban a llamarla la grieta, y cada vez que alguien dudaba de una cifra, decía, eso merece una visita a la grieta, aunque no pudieran entrar. Nefer, desde el archivo, organizó un gesto silencioso. Cada escriba que aún creía en lo que Hamen había enseñado, colocaba una pequeña piedra sin marca en el borde de su mesa. No era una señal para otros, era una promesa para sí mismos. Una mañana el escriba mayor, el mismo que había intentado borrar a Hamen, anunció una reforma. Todos los registros antiguos serían revisados, y aquellos que no tuvieran sello oficial serían destruidos. Dijo que era para purificar la memoria del templo. Nefer no respondió, pero esa noche, junto a 3 aprendices, entró al archivo oculto detrás del muro del pozo. Sacaron los papiros más antiguos, los que Hamen había copiado a mano, los que hablaban de cosechas reales, de errores asumidos, de cifras que no servían al poder
sino a la verdad. Al amanecer, colocaron esos papiros en el patio central, no como desafío, como ofrenda. El escriba mayor llegó, rodeado de supervisores. Miró los papiros, miró a Nefer y dijo: «¡Esto no tiene valor!». Nefer se acercó, tomó uno de los papiros, lo alzó y leyó en voz alta: «Contar sin verdad es como sembrar sin tierra». El silencio fue absoluto. Luego, desde los bordes del patio, comenzaron a llegar piedras, una a una, traídas por manos jóvenes, por escribas antiguos, por visitantes que no sabían escribir, pero sabían recordar. Las colocaron alrededor de los papiros, formando un círculo, no para protegerlos, para sostenerlos. Y Hamen, desde su celda cerrada, escuchó el eco, no de la frase, sino del gesto. Porque en ese templo, donde todo se registraba, la verdad ya no pedía permiso, solo espacio. El escriba mayor, al ver que los papiros antiguos no eran retirados ni ignorados, endureció su postura. Ordenó que se sellaran los compartimentos del archivo donde se habían encontrado los textos de Hamen. Prohibió el acceso al pozo durante las horas de luz. Declaró que cualquier papiro sin sello oficial sería considerado falsificación. Pero ya era tarde. Los aprendices, que habían crecido escuchando las palabras de Hamen en voz baja, comenzaron a escribir sus propios textos. No imitaban su estilo, lo continuaban. Hablaban de lo que veían, de lo que sabían que no coincidía, de lo que no podía seguir siendo aceptado como normal. Nefer, desde el archivo, no organizaba ni dirigía, solo abría espacio. Cuando un aprendiz dejaba un texto sin firma, él lo guardaba. Cuando un escriba dudaba de una cifra, él le mostraba un registro antiguo, no para convencer, para recordar. Una noche, un grupo de aprendices fue sorprendido copiando textos prohibidos. Fueron llevados ante el consejo del templo. Se esperaba que negaran, que culparan a otros, que pidieran perdón. Pero uno de ellos, el más joven, habló con voz firme. No copiamos para desafiar, copiamos para no olvidar. El consejo guardó silencio. No sabían cómo castigar algo que no era delito, pero tampoco obediencia. Al día siguiente, la celda de Hamen fue abierta, no por decreto, por necesidad. El templo ya no podía sostener su estructura sin reconocer su base. Hamen salió caminando lentamente, apoyado en un bastón. No dijo nada, no sonrió, solo cruzó el patio y se sentó junto al pozo. Y allí, sin ceremonia, sin anuncio, sin permiso, comenzaron a llegar papiros. No eran ofrendas, eran verdades. Porque en ese templo, donde todo se registraba, la verdad ya no pedía espacio, lo ocupaba. El patio del templo, que antes era solo tránsito y rutina, se había transformado en un lugar de lectura. Los papiros antiguos, los textos sin sello, las frases de Hamen copiadas por aprendices circulaban de mano en mano. No eran proclamaciones, eran semillas. Hamen, sentado junto al pozo, observaba sin intervenir. Su cuerpo estaba más frágil, pero su mirada era más firme que nunca. No hablaba mucho, ya no hacía falta. Su presencia bastaba para recordar que el templo no era eterno, pero la verdad sí podía serlo. Una mañana llegó un emisario desde la administración central. Traía consigo un nuevo decreto.
Se ordenaba la clausura del archivo alterno, la reestructuración del sistema de registros y la reubicación de los escribas que no se ajustaran a los protocolos oficiales. El decreto fue leído en voz alta. Nadie protestó, nadie aplaudió, solo silencio. Esa noche, Nefer reunió a los aprendices en el archivo, no para resistir, para decidir. No podemos detener el decreto, dijo, pero podemos decidir qué dejamos atrás. Uno a uno comenzaron a seleccionar los papiros que llevarían consigo. No los más antiguos, no los más valientes, los más necesarios. Aquellos que, si se perdían, harían que todo lo demás dejara de tener sentido. Al amanecer, partieron en silencio. No huyeron, se desplazaron, como el agua que encuentra otro cauce cuando el río es bloqueado. Hamen no nos acompañó, se quedó junto al pozo. Cuando Nefer se despidió, él solo dijo: «No olvides contar lo que no se ve». Y Nefer asintió, porque en ese templo, donde todo se registraba, la verdad ya no vivía en los muros, vivía en quienes la llevaban consigo. Y mientras hubiera alguien que recordara a Hamen, el templo no sería ruina, sería raíz. La partida de Nefer y los aprendices no fue una fuga, fue una migración de sentido. Se instalaron en un viejo almacén abandonado, fuera del recinto del templo, donde antes se guardaban papiros deteriorados. Allí comenzaron a reconstruir el archivo alterno, no con cifras, sino con relatos, no con sellos, sino con memoria. Hamen, desde el pozo, seguía siendo el centro invisible. Aunque su cuerpo ya no caminaba, su nombre viajaba. Cada nuevo texto que llegaba al almacén llevaba una línea que lo evocaba, como enseñó Hamen, según la grieta, lo que no se ve, como dijo el primero. El escriba mayor, al notar que el control del templo no bastaba para silenciar la verdad, envió emisarios al almacén, no para destruir, para negociar. ¿Qué buscan?, preguntó Nefer. Orden, unidad, silencio. Nefer respondió sin levantar la voz. Ya no somos parte del templo, somos su recuerdo. Los emisarios se retiraron. No hubo acuerdo, pero tampoco hubo represión. El templo entendió que no podía borrar lo que ya se había sembrado fuera de sus muros. Una tarde, mientras los aprendices copiaban un texto antiguo, llegó un visitante inesperado, un niño, hijo de un escriba oficial que había escuchado hablar de Hamen en susurros. Traía consigo un papiro enrollado escrito con letra torpe pero sincera. Decía: «Yo también quiero contar lo que veo». Nefer lo recibió. No corrigió el texto. Lo colgó en la entrada del almacén. Y así comenzó la segunda grieta. No en el templo, en la generación que venía. Porque en ese lugar donde ya no se registraba por mandato, la verdad no era resistencia, era herencia. Con el paso de los meses, el almacén donde Nefer y los aprendices se habían instalado dejó de ser un refugio y se convirtió en un nuevo centro de registro. No era un templo, no tenía columnas ni jerarquías, pero allí se contaban las cosas como eran, no como debían parecer. Los papiros que llegaban desde otros templos, enviados por escribas anónimos, hablaban de cosechas reales, de errores asumidos, de decisiones discutidas. Algunos incluso relataban injusticias que antes no se habrían atrevido a nombrar.
todo era copiado, preservado y compartido, no como denuncia, como memoria. Hamen, aunque ya no salía del pozo, seguía recibiendo noticias. Cada tanto, Nefer le llevaba un papiro nuevo, lo leía en voz baja y luego lo dejaba junto a las piedras. Hamen asentía, a veces sonreía, otras veces cerraba los ojos como si recordara algo que aún no había sido escrito. Una noche, Nefer encontró un papiro enrollado en la entrada del almacén. No tenía firma, solo una frase. El templo ha comenzado a copiar lo que ustedes hacen. Era cierto. Algunos supervisores, presionados por la claridad de los registros alternos, habían empezado a permitir márgenes más amplios, a aceptar cifras con notas explicativas, incluso a tolerar textos sin sello. No por convicción, por necesidad. Pero Nefer sabía que eso no bastaba. No queremos que el templo nos imite, dijo a los aprendices. Queremos que recuerde por qué fue construido. Y así comenzaron a preparar un nuevo archivo, no para reemplazar al antiguo, para acompañarlo. Un archivo que no dependiera de muros ni de permisos, que pudiera ser llevado en la memoria, en la voz, en la escritura de quienes aún no habían nacido. Cuando Hamen murió, no hubo ceremonia, solo silencio y luego una lectura. Nefer, de pie junto al pozo, leyó el primer texto que Hamen había escrito sin cifras. Lo leyó despacio, sin adornos. Al terminar, colocó el papiro en el agua, no para que se perdiera, para que siguiera viajando. Porque en ese mundo, donde todo se registraba, la verdad ya no buscaba un templo, buscaba manos que supieran sostenerla. Y Hamen, desde la grieta, había enseñado a escribir sin miedo. El emisario había partido sin respuesta. El decreto seguía vigente, pero en el almacén nadie se movía por miedo. Nefer sabía que el silencio oficial era apenas una pausa antes del intento de control. Esa misma noche, los aprendices decidieron que no bastaba con preservar los textos, había que hacerlos visibles. Tomaron los papiros más claros, los que hablaban de errores asumidos, de cifras corregidas, de decisiones discutidas, y los colgaron en la entrada del almacén, no como desafío, como invitación. Al amanecer, 2 escribas del templo llegaron. No dijeron nada, leyeron. Uno de ellos dejó un papiro enrollado en el suelo antes de irse. Decía, no podemos decirlo allá, pero aquí sí. Nefer lo recogió. Lo colocó junto a los textos de Amén, no como prueba, como continuación. Mientras tanto, en el templo, el escriba mayor reunía a los supervisores. Les exigía control, vigilancia, obediencia, pero algunos ya no respondían con la misma firmeza. Uno de ellos, que había sido aprendiz de Amén en secreto, preguntó, ¿y si lo que escribimos no sirve para entender lo que pasa? El escriba mayor lo miró con dureza. No respondió. Esa tarde, un grupo de aprendices del templo cruzó el patio y llegó al almacén. No traían papiros, traían preguntas. Querían saber cómo se contaba sin miedo, cómo se escribía sin sello, cómo se registraba lo que no se podía decir. Nefer los recibió. No les dio instrucciones, les mostró los textos, les habló de Amén. Les dijo, aquí no enseñamos a escribir, aquí aprendemos a recordar. Y esa noche, por primera vez, un escriba oficial del templo dejó un papiro sin firma en el pozo del pozo. No fue retirado, fue copiado.
Porque en ese momento, donde todo aún podía cambiar, la verdad no era herencia ni futuro, era presente y estaba siendo escrita. El papiro flotó en el pozo durante horas, girando lentamente como si leyera el cielo. Los aprendices lo observaron en silencio, sin saber si debían retirarlo o dejarlo seguir su curso. Nefer no dijo nada. Sabía que ese acto, simple y sin ceremonia, era más poderoso que cualquier decreto. Esa mañana llegaron 3 escribas del templo. No traían órdenes ni amenazas, traían copias. Textos que habían sido corregidos en secreto, registros que no coincidían con los oficiales, notas que no habían sido firmadas. Los colocaron en el suelo del almacén, uno junto al otro, sin hablar. Nefer los miró. Luego señaló una mesa vacía. Aquí no se revisa, aquí se lee. Los escribas se sentaron. Uno de ellos, el más joven, comenzó a leer en voz alta un texto que hablaba de una cosecha inflada por mandato. Al terminar, dijo: «Esto lo escribí yo, pero no lo firmé. No sabía si debía». Nefer respondió: «Si lo escribiste para que se entienda, ya está firmado». Desde el templo, el escriba mayor observaba el movimiento con inquietud. Cada día llegaban menos registros oficiales. Cada semana, más escribas pedían permiso para visitar el almacén. Algunos no volvían, otros volvían distintos. El consejo del templo se reunió. Propusieron cerrar el almacén, declarar ilegítimos sus textos, acusar a Nefer de subversión. Pero no había pruebas, no había delitos, solo había palabras. Y las palabras, como el papiro en el pozo, seguían girando. Porque en ese templo, donde todo se registraba, la verdad ya no era un documento, era una corriente. Y Nefer, sin levantar la voz, seguía escribiendo donde otros solo contaban. El emisario regresó al templo con un informe incompleto. Había visto los textos colgados, los escribas leyendo sin sello, los aprendices copiando sin miedo. Pero no pudo describir lo que más le inquietó: la ausencia de control. El escriba mayor, al leer el informe, ordenó una inspección directa. Esta vez no enviarían emisarios, irían supervisores con autoridad para cerrar el almacén, confiscar los papiros y sancionar a quienes persistieran en prácticas no oficiales. Nefer lo supo antes de que llegaran, no por aviso, sino por el silencio que precede al ruido. Reunió a los aprendices y les dijo: «No escondan nada, no defiendan nada, solo muestren lo que hacemos». Cuando los supervisores entraron al almacén, encontraron mesas llenas de textos sin firma, registros con notas explicativas, papiros con márgenes abiertos. No había caos, había orden distinto. Uno de los supervisores, al leer un texto sobre una cosecha mal contada, preguntó: «¿Quién escribió esto?». Un aprendiz respondió: «Lo escribimos entre todos, lo que sabíamos, lo que vimos». El supervisor guardó silencio. Luego tomó otro papiro. Hablaba de una decisión corregida por los propios escribas sin autorización. Lo leyó 2 veces, luego lo dejó sobre la mesa. «Esto no es oficial», dijo. Nefer se acercó. «Pero es verdadero». El supervisor lo miró, no respondió. Al salir, dejó un papiro enrollado en la entrada. Decía: «No podemos aprobarlo, pero no podemos negarlo».
Esa noche, Nefer lo colocó junto al muro del pozo y al amanecer había otros 3. Porque en ese templo, donde todo se registraba, la verdad ya no pedía permiso, solo encontraba lugar. El decreto seguía vigente, pero el almacén no se vaciaba. Cada día llegaban más textos, más escribas, más preguntas. No había líderes ni jerarquías, solo una forma de trabajo: leer, copiar, entender. Nefer había dejado de registrar cifras. Ahora se dedicaba a revisar los textos que llegaban desde otros templos. Algunos eran fragmentos, otros relatos completos. Todos tenían algo en común. Hablaban de lo que no se podía decir en voz alta. Una tarde llegó un papiro distinto. No venía enrollado ni oculto. Estaba doblado con cuidado, como si hubiera sido guardado por años. Al abrirlo, Nefer leyó: Hamen no fue el primero en callar, fue el primero en hacerlo con sentido. No había firma, pero la caligrafía era antigua, firme, como la de los primeros escribas del templo. Nefer lo colocó en el centro del almacén, no como homenaje, como origen. Esa noche, los aprendices se reunieron en torno al texto, no para leerlo, para escribir a partir de él. Cada uno tomó un papiro y comenzó a redactar lo que había aprendido desde que llegaron al almacén. No sobre cifras, sobre memoria. Uno escribió: aprendí que contar no es sumar, es sostener. Otro: aprendí que el margen no es vacío, es espacio para pensar. Y otro más: aprendí que el silencio también tiene forma. Nefer los observó, no corrigió, no dirigió, solo guardó cada texto en una caja sin sello, junto al muro del pozo. Porque en ese lugar donde todo se registraba, la verdad ya no era una cifra ni una firma, era una conversación que empezaba y que nadie quería terminar. Esa mañana, cuando los supervisores regresaron al templo, no llevaron consigo papiros confiscados, ni nombres para sancionar. Solo llevaron incertidumbre. El escriba mayor los interrogó uno por uno, pero las respuestas eran vagas, llenas de pausas. ¿Y qué hacen allí?, preguntó. Uno de ellos, el más joven, respondió: escriben lo que ven, lo que saben, lo que no cabe en nuestros márgenes. El escriba mayor apretó los labios. Sabía que el control se le escapaba, no por rebeldía, sino por claridad. Y eso era más difícil de combatir. Mientras tanto, en el almacén, Nefer organizaba los nuevos textos. Algunos llegaban desde templos lejanos, otros eran traídos por escribas que venían de visita y se quedaban días. Cada uno aportaba algo, una corrección, una historia, una cifra que antes había sido silenciada. Una tarde, un aprendiz encontró un papiro viejo, sin firma, entre los muros del almacén. Estaba amarillento, pero la tinta aún viva. Decía: el templo no cayó, se abrió. Nefer lo leyó en voz baja. Luego lo colgó en la entrada, donde todos pudieran verlo. Y esa noche, por primera vez, un escriba del templo cruzó el umbral sin ocultarse. Caminó hasta una mesa, dejó un papiro con su nombre y dijo: quiero que esto se lea como es, no como esperan que sea. Nadie aplaudió,
Nadie lo corrigió, solo se sentó y comenzó a copiar. Porque en ese lugar, donde todo se registraba, la verdad ya no era sombra, era camino. Y cada paso que se daba hacia ella dejaba una huella que no podía borrarse. El escriba oficial que había dejado su texto en el almacén volvió al día siguiente. Esta vez no traía un papiro, sino una pregunta. ¿Cómo se registra lo que aún no se entiende? Nefer lo miró con calma. Se escribe sin certeza, pero con cuidado. El escriba se quedó en silencio. Luego se sentó junto a los aprendices y comenzó a copiar un texto que hablaba de una sequía mal medida, de una decisión que había sido tomada sin consultar a quienes vivían cerca del río. No lo corrigió, lo transcribió tal como estaba. Al mediodía llegaron 2 supervisores. No venían con órdenes, venían con dudas. Uno de ellos traía un papiro oficial lleno de cifras. Lo colocó sobre la mesa y dijo: «Esto fue aprobado, pero no coincide con lo que vimos». Nefer lo leyó. Luego sacó un texto del archivo alterno. Era más breve, más claro, más crudo. Lo colocó al lado. ¿Cuál sirve para entender lo que pasó? El supervisor no respondió. Solo tomó el segundo texto y lo guardó en su bolsa. Esa noche, los aprendices decidieron dejar de copiar los textos antiguos, no porque ya no fueran importantes, sino porque habían aprendido a escribir los suyos. Textos que no hablaban de lo que se había ocultado, sino de lo que estaba ocurriendo ahora. Uno escribió: «Hoy se corrigió una cifra sin castigo». Eso también debe contarse. Otro, un supervisor preguntó en voz baja si podía leer sin sello. Eso también debe contarse. Y Nefer, al final del día, escribió: «Cuando la verdad empieza a ser preguntada, ya no está sola». Colocaron los textos en el muro del pozo, no como archivo, como señal. Porque en ese lugar, donde todo se registraba, la verdad ya no era memoria, era presente que aprendía a escribirse. Al día siguiente, el escriba que había dejado su nombre volvió al almacén con otros 2. No traían órdenes ni advertencias, traían textos. Uno hablaba de un error en la distribución de grano que había sido ocultado por años. Otro de una sequía mal registrada para evitar alarmas. Ambos estaban escritos con claridad, sin adornos, sin miedo. Nefer los recibió sin ceremonia. Les ofreció espacio, tinta y silencio. No para corregir, para continuar. Esa tarde, los aprendices organizaron una lectura abierta. No era un acto oficial, era un círculo de voces. Cada uno leyó un fragmento de los textos que habían copiado o escrito. No buscaban aplausos, solo resonancia. Uno de los fragmentos decía: «No escribimos para tener razón, escribimos para no olvidar». Otro: «El error no es el fin del registro, es su comienzo». Y otro más: «Si el templo no puede sostener la verdad, que la verdad sostenga a quienes aún escriben». Al terminar, nadie habló. Solo se escuchaba el roce del papiro al ser enrollado, el sonido de las piedras junto al pozo, el eco de una grieta que ya no era ruptura, sino pasaje. Esa noche, Nefer escribió una sola línea y la colocó en el muro. La verdad no necesita templo, solo manos que no la suelten. Y al amanecer, había más manos, más textos,
más voces, porque en ese lugar donde todo se registraba, la verdad ya no era resistencia, era costumbre, y cada palabra escrita sin permiso era una forma de permanecer. Esa mañana, antes de que el sol tocara el muro del pozo, los aprendices ya estaban despiertos, no por orden ni por hábito, sino por impulso. Algo en el aire les decía que el día no sería como los otros. Uno de ellos, el más joven, había pasado la noche escribiendo, no un registro, no una copia, un relato. Contaba cómo había llegado al almacén, lo que había sentido al leer por primera vez un texto sin firma, cómo había aprendido que escribir no era obedecer, sino observar. Nefer leyó el texto en silencio, luego lo dobló y lo colocó en una caja de madera junto a otros que no eran cifras ni decretos, eran comienzos. A media mañana, un grupo de escribas del templo llegó sin aviso. No traían supervisores ni decretos, solo papiros en blanco. Pidieron tinta, pidieron espacio, no dijeron por qué. Uno de ellos, al sentarse, murmuró: ya no sabemos cómo escribir lo que vemos, solo lo que se espera. Nefer no respondió. Le ofreció un texto de Hamen, uno de los primeros, donde se leía: el sello no garantiza verdad, solo origen. El escriba lo leyó. Luego comenzó a escribir, no con soltura, pero sí con honestidad. Esa tarde, el muro del pozo no recibió un solo papiro. Recibió 5, todos sin firma, todos distintos. Uno decía: hoy escribí sin saber si podía, pero no podía seguir sin hacerlo. Y al anochecer, cuando los aprendices se reunieron para leer en voz alta, Nefer no habló, solo escuchó. Porque en ese lugar, donde todo se registraba, la verdad ya no era un texto, era una voz que pasaba de mano en mano y que nadie quería dejar caer. Esa noche, mientras los aprendices dormían y el silencio cubría el almacén como un manto, Nefer permanecía despierto junto al muro del pozo. No escribía, leía. Leía los textos que habían dejado los nuevos escribas, los que llegaban sin firma pero con intención clara. Cada uno tenía una voz distinta, pero todos compartían algo: la voluntad de decir lo que antes se callaba. Al amanecer, un aprendiz se acercó con un papiro en blanco. Lo sostuvo entre las manos como si pesara más de lo que parecía. No sé qué escribir, dijo. Todo ya está dicho. Nefer lo miró con ternura, sin corregirlo. Entonces escribe lo que aún no sabes cómo decir. El aprendiz se sentó. No escribió de inmediato. Cerró los ojos, escuchó y luego, con mano temblorosa, trazó las primeras líneas. Hoy entendí que escribir no es repetir, es abrir. Ese texto fue el primero en una nueva sección del archivo, los comienzos. No eran registros ni relatos, eran frases que marcaban el instante en que alguien dejaba de copiar y empezaba a contar. Con el paso de las horas, más aprendices se acercaron con papiros en blanco. Algunos escribieron una sola palabra, otros una pregunta. Todos fueron guardados. Y esa tarde, cuando el sol tocó por última vez el muro del pozo, Nefer escribió una línea más. Aquí no se enseña a escribir. Aquí se aprende a empezar. Porque en ese lugar donde todo se registraba, la verdad ya no era un archivo, era una puerta. Y cada texto nuevo era alguien que se atrevía a cruzarla.
Al día siguiente, el muro del pozo amaneció cubierto de nuevos textos. No eran largos ni complejos, eran breves, directos, como si cada uno quisiera decir solo lo necesario para no callar más. Uno decía: hoy escribí sin mirar atrás. Otro: si no cabe en el celio, cabe en la memoria. Y otro, escrito con letra temblorosa: no sé si esto es verdad, pero sé que no es mentira. Nefer los leyó todos, no los ordenó, no los clasificó, los dejó donde estaban, porque el muro ya no era archivo, era espejo. Esa tarde, un escriba del templo llegó con un grupo de aprendices. No traían papiros, traían preguntas. Querían saber cómo se escribía sin miedo, cómo se corregía sin castigo, cómo se contaba sin permiso. Nefer los llevó al fondo del almacén, donde guardaban los textos más antiguos. Les mostró uno de Hamen, escrito cuando aún era aprendiz. Decía: no hay cifra que valga más que una voz. Uno de los aprendices lo copió en silencio. Luego escribió debajo: entonces quiero aprender a escuchar. Y así, sin decreto, sin ceremonia, sin mandato, comenzó algo nuevo. No era reforma, no era ruptura, era continuación. Porque en ese lugar donde todo se registraba, la verdad ya no era excepción, era práctica. Y cada texto escrito sin miedo era una forma de enseñar a otros a no callar. Esa noche, cuando el último aprendiz se retiró a descansar, Nefer permaneció solo en el almacén. No escribía, leía los comienzos, aquellas frases breves que los nuevos escribas habían dejado en la caja sin sello. Las leía en voz baja, como si al pronunciarlas les diera peso. Una decía: hoy no supe qué decir, pero igual escribí. Otra: mi padre fue escriba, yo quiero ser testigo. Y una más, escrita con letra insegura: si no me creen, al menos que me lean. Nefer cerró los ojos. Por un instante recordó a Hamen sentado junto al pozo, con las manos manchadas de tinta y la mirada fija en lo que aún no existía. No en los papiros, en las personas. Al día siguiente, el escriba mayor del templo envió una nueva orden. Los textos del almacén no podrían circular más allá de sus muros. Quien los copiara o los leyera fuera de ese espacio sería considerado traidor al registro oficial. La orden llegó en un papiro sellado, entregado por un emisario que no levantó la vista. Nefer lo leyó en voz alta, frente a todos. Luego lo dobló con cuidado y lo colocó en la caja de comienzos. Este también es un comienzo, dijo. Los aprendices lo miraron sin entender. Es el comienzo de lo que haremos cuando ya no podamos quedarnos aquí. Esa noche comenzaron a copiar los textos más importantes en fragmentos pequeños, fáciles de esconder, de llevar, de compartir. No como conspiración, como previsión, porque en ese lugar, donde todo se registraba, la verdad ya no era un lugar, era una forma de moverse. Y cada copia que salía del almacén era una semilla que no sabría dónde caer, pero sí por qué había sido escrita. Esa noche, mientras los aprendices copiaban fragmentos en silencio, Nefer caminaba entre las mesas con una calma distinta. No era resignación, era certeza. Sabía que el decreto no detendría lo que ya había comenzado. Uno de los aprendices se acercó con un papiro recién escrito.
No era una copia, ni una corrección. Era una pregunta. ¿Y si nos obligan a callar? Nefer lo leyó. Luego tomó otro papiro y escribió debajo: entonces que el silencio sea compartido, para que no se confunda con olvido. Colocaron ambos textos en la caja de comienzos. Al día siguiente, el emisario volvió. Esta vez no traía un decreto, traía una advertencia. El templo planeaba cerrar el almacén, no por falta de orden, sino por exceso de verdad. Nefer lo escuchó sin interrumpir. Luego pidió a los aprendices que dejaran de copiar por un momento, no para esconderse, para decidir. Si cierran el almacén, que no cierren lo que aprendimos aquí. Los aprendices comenzaron a escribir cartas breves, dirigidas a otros templos, a otros escribas, a quienes aún dudaban. No eran denuncias, eran invitaciones. Cada carta contenía una frase, un fragmento, una pregunta. Algo que pudiera abrir una grieta donde aún había muro. Una decía: ¿qué escribes cuando nadie te mira? Otra: ¿qué cifra no cabe en tu sello? Y otra más: ¿qué verdad te haría perder tu puesto pero no tu memoria? Las cartas fueron enrolladas, escondidas entre papiros oficiales, enviadas con escribas que aún cruzaban los patios sin ser vistos. Porque en ese lugar, donde todo se registraba, la verdad ya no era un sitio, era una red, y cada texto que salía del almacén era una hebra que buscaba otras manos, para que, incluso si el muro caía, la escritura siguiera siendo resistencia. Esa misma noche, mientras los aprendices dormían y el viento hacía crujir las paredes del almacén, Nefer se sentó frente al pozo con un papiro en blanco. No tenía intención de escribir un registro ni una advertencia, solo quería dejar constancia de lo que aún no se había dicho. Escribió: si cierran las puertas, abriremos ventanas. Si sellan los textos, hablaremos en voz baja. Si prohíben la memoria, la haremos costumbre. Luego dobló el papiro y lo dejó caer suavemente en el pozo, como si confiara en que el agua sabría a dónde llevarlo. Al amanecer, los aprendices encontraron una novedad. Alguien había escrito en la entrada del almacén con tinta roja y letra firme: el templo ha declarado el silencio, pero el silencio también se puede leer. No había firma, solo una línea más abajo, en letra más pequeña: no estamos solos. Ese día, el almacén no funcionó como de costumbre. No hubo copias ni registros. Hubo lectura. Lectura en voz alta, compartida, sin jerarquías. Cada aprendiz eligió un texto y lo leyó para los demás. Algunos temblaban, otros lloraban, pero todos leyeron. Y al final, uno de los más jóvenes se puso de pie y dijo: si nos quitan el almacén, ¿dónde escribiremos? Nefer respondió sin dudar: en cada lugar donde alguien escuche, en cada margen que aún no esté sellado, en cada voz que no tema empezar. Porque en ese lugar, donde todo se registraba, la verdad ya no era un sitio ni un muro, era una forma de estar. Y mientras quedara una mano dispuesta a escribir, el silencio no sería el final, sería apenas la pausa entre dos palabras. Esa noche, cuando el cielo parecía más bajo y el aire más denso, los aprendices se reunieron en torno al pozo.
No había llamado ni instrucción, solo una necesidad compartida: estar juntos antes de lo que pudiera venir. Nefer llegó último. Traía consigo un papiro enrollado, distinto a los demás. No lo había escrito él, lo había recibido de un escriba que ya no podía volver al templo. Al desplegarlo, leyó en voz alta: si el almacén cae, que no caiga la costumbre. Si nos dispersan, que nos reconozcamos por lo que recordamos. Nadie habló, pero uno a uno, los aprendices comenzaron a escribir en sus propios papiros. No eran registros ni relatos, eran promesas. Una decía: donde haya tinta, habrá memoria. Otra: si me preguntan quién soy, diré: alguien que recuerda. Y otra más: no aprendí a escribir para obedecer, aprendí para sostener lo que importa. Nefer recogió cada texto y los guardó en una caja pequeña, marcada con una sola palabra: después. Porque sabían que el cierre del almacén no sería el fin, sería el comienzo de otra forma, más dispersa, más silenciosa, pero igual de firme. Al amanecer, cuando el emisario llegó con el decreto final, encontró el almacén abierto, limpio, sin resistencia. Los textos estaban guardados, las mesas vacías, pero en el muro del pozo aún quedaba una última línea escrita: aquí aprendimos a escribir, ahora sabremos cómo seguir. Porque en ese lugar donde todo se registraba, la verdad ya no dependía del espacio, dependía de quienes la llevaban consigo. Y mientras quedara una sola voz que recordara, el silencio nunca sería total, solo una pausa entre dos comienzos. El almacén fue cerrado al amanecer. No hubo guardias ni de violencia, solo una cuerda cruzando la entrada y un sello de arcilla húmeda que decía: acceso restringido por decreto del templo. Los aprendices llegaron uno por uno. Nadie lloró, nadie gritó. Se quedaron de pie frente a la puerta, en silencio. Nefer llegó último. Observó el sello, luego a sus compañeros y dijo: entonces escribiremos desde afuera. Esa misma tarde, los textos comenzaron a aparecer en otros lugares, en los márgenes de los registros oficiales, en las paredes del mercado, en papiros escondidos entre mercancías, no firmados, no sellados, pero reconocibles. Uno decía: el almacén cerró, pero no la memoria. Otro: si no podemos guardar los textos, los haremos andar. Y otro más, escrito con la letra de un aprendiz: no somos escribas del templo, somos escribas del tiempo. Los supervisores intentaron rastrear los textos, pero no había autores, solo ecos. Cada vez que uno era borrado, aparecían dos más. Cada vez que uno era confiscado, alguien lo recitaba de memoria en una esquina. Nefer no volvió al templo. Se instaló en una casa pequeña cerca del río. Desde allí recibía fragmentos, los copiaba, los enviaba. No dirigía nada, solo sostenía el hilo. Porque en ese lugar donde todo se registraba,
La verdad ya no pedía permiso. Era río, y aunque el templo intentara contenerla, ella encontraba grietas y seguía fluyendo. Pasaron los días. El almacén seguía cerrado, pero los textos no dejaron de circular. En los márgenes de los decretos, en los muros del mercado, en las voces de quienes ya no temían recordar. La escritura se volvió costumbre, y la costumbre, comunidad. Nefer, desde su casa junto al río, recibía fragmentos cada semana. Algunos eran copias de textos antiguos, otros relatos nuevos. Todos llegaban sin firma, pero con propósito. Los guardaba en cajas marcadas con una sola palabra: continuar. Una tarde, un aprendiz llegó con un papiro enrollado. Lo había encontrado en el templo, escondido detrás de una estatua. Nefer lo desenrolló. Decía: el templo no cayó, cayó el silencio que lo sostenía. Nefer lo leyó en voz baja. Luego lo colocó en el centro de la mesa donde todos pudieran verlo, no como final, como señal. Esa noche, los aprendices se reunieron por última vez en ese lugar, no para despedirse, para decidir cómo seguir. Cada uno tomó un papiro en blanco y escribió una sola línea, no para guardar, para llevar. Una decía: donde haya margen, habrá memoria. Otra: no somos los que escriben, somos los que recuerdan. Y otra más: la verdad no se archiva, se comparte. Nefer los abrazó con la mirada. No dijo nada, no hacía falta. Porque en ese lugar donde todo se registraba, la verdad ya no era texto, era trayecto. Y mientras quedara una sola mano dispuesta a escribir, el comienzo seguiría vivo, sin sello, sin permiso, pero con todas las voces que alguna vez se atrevieron a decir: aquí aprendemos a recordar. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias